En este programa, descubriremos que la ciencia y la tecnología no son exclusivas de los investigadores. Conoceremos cuál es la relación entre el derecho, la ciencia y la tecnología. Y escucharemos a un experto que nos dirá qué es lo que se necesita para que en México el derecho a la ciencia sea una realidad. Bienvenidos a Factor Ciencia, soy Lucía Vázquez y es un placer saludarlos en esta ocasión desde casa, desde las instalaciones del 11, aquí en la Unidad Profesional Lázaro Cárdenas del Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México. Hoy vamos a abordar un tema relativamente nuevo, el derecho humano a la ciencia. Esto es el derecho que todos tenemos de participar y disfrutar del avance científico y tecnológico. Y lo vamos a hacer de la mano del maestro Raimundo Espinosa Hernández. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor de esa misma casa de estudios y se ha distinguido con la Cátedra Extraordinaria José Saramago. Además, ha escrito diversos libros y publicaciones y actualmente es titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del CONACYT. Vayamos a conocer qué es esto del derecho humano a la ciencia, que al igual que otros derechos, busca el bien común y por lo tanto nos involucra a todos. Esto es Factor Ciencia, comenzamos. La ciencia, la tecnología y las humanidades son indispensables para lograr el desarrollo de las naciones. El tener acceso a la ciencia es un derecho que la Organización de las Naciones Unidas ha plasmado en el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En 2012, el derecho humano a la ciencia fue reconocido formalmente por Ferida Shahid, relatora especial de la ONU, como el derecho de toda persona de contribuir a la actividad científica, a ejercer la libertad de investigación y a disfrutar de los beneficios de la ciencia sin discriminación. En el caso de México, para garantizar el acceso universal a los beneficios de la ciencia y la tecnología, el 9 de mayo de 2023 entró en vigor la primera Ley General en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación. Una ley que no restringe la libertad de investigación y apoya la pluralidad, la existencia y el respeto de nuestras culturas milenarias para hacer del conocimiento un bien común. La autoridad encargada de vigilar el cumplimiento de esta ley es el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, el CONACYT. Como se los prometí, hoy vamos a conversar con el maestro Raimundo Espinosa Hernández. Él es titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, el CONACYT con H. Muchísimas gracias por recibir a Factor Ciencia, maestro. Pues un gusto para mí, Lucía, recibiros aquí en las oficinas del CONACYT, las oficinas de la Unidad de Asuntos Jurídicos, y bueno, con mucha disposición y mucho gusto de platicar. Vamos a hablar de un tema que me ha interesado mucho y que es un gran tema, ¿sí?, que es el derecho a la ciencia. Y tú, maestro, eres un experto en eso. Es un derecho que tiene muchos años contemplado, pero que no pues había aparecido en la escena pública, no se había discutido, no hay un desarrollo de literatura especializada sobre este derecho que pueda encontrarse en las bibliotecas, en fin, no había sido un tema, ¿no? Es realmente hasta esta administración aquí en nuestro país donde el derecho humano a la ciencia se vuelve un tema. En principio porque hay una reforma constitucional, ¿no? La reforma de la fracción quinta del artículo 3º que lo coloca ya en el centro porque mandata además una nueva ley, una ley que refuerce, que desarrolle conceptualmente, normativamente, este derecho humano a la ciencia. En el proceso en el que estamos ahora es en el de identificar con mayor claridad cuáles son sus componentes, cuáles son sus alcances, sus límites, ¿no? Las obligaciones que implica. Se trata realmente de un derecho vanguardista,
A mí me parece es el derecho del siglo XXI y pues debemos estar muy orgullosos y muy contentos porque es una discusión donde México está yendo al frente precisamente por su reconocimiento y desarrollo en la Constitución y luego en esta Ley General en materia de HCTI. Ya lo mencionas, ya está plasmado en nuestra Constitución. ¿Qué representa o qué debe representar para los mexicanos que esté ahí? Que se encuentre así referido ya en nuestro ordenamiento jurídico, pues implica para la población la posibilidad de reclamar, de exigir a las autoridades que se cumpla con todo el conjunto de obligaciones y contenidos implicados en este derecho, sea por vías jurisdiccionales o por vías no jurisdiccionales. ¿A qué me refiero? A que es obligación de las autoridades no solamente reconocer, sino también respetar, promover, proteger, garantizar el derecho humano a la ciencia, lo mismo que los otros derechos humanos que ya, pues que comúnmente se ejercen en nuestro país, ¿no? En el caso específico de las autoridades competentes en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación a nivel federal, como lo es en este caso el CONACYT, CONACHE, pues lo que nos corresponde es, por ejemplo, llevar adelante los procesos de elaboración, de implementación, de revisión, de evaluación, retroalimentación de políticas públicas, teniendo al centro el derecho humano a la ciencia. Esta obligación del Estado de actuar teniendo en cuenta el derecho humano a la ciencia, pues también impacta en el conjunto de la población, no solamente en los profesionales de la academia, ¿no? De las humanidades, de las ciencias, de las tecnologías o de las empresas de base tecnológica, no solamente en ellos, por supuesto que en ellos, pero es algo que rebasa esta comunidad de HCTI en sentido estricto y que más bien abarca la totalidad de la población. Por eso es que este derecho se convierte en una mediación, en un derecho que habilita el ejercicio de otros derechos y ahí es donde se irradia su reconocimiento a favor del conjunto de la población. Cuando yo escuché derecho a la ciencia, yo dije, no, pues sí, son los estudiantes que quieren ser científicos, Claro. O son los científicos que quieren tener sus reactivos en el laboratorio y que quieren tener sus programas y desarrollar sus cosas. Pero para personas que no somos científicos, ¿qué es esto? Danos ejemplos, por favor. Claro, bueno, esa comunidad, digamos, más acotada, por supuesto que son los primeros beneficiarios del derecho humano a la ciencia, en tanto en la parte que tiene que ver con participar en los procesos de investigación humanística, científica, de desarrollo tecnológico, de innovación. Ellos participan, ¿no? Y además, pues el Estado otorga apoyos para que puedan participar, realizar los proyectos, recibir becas para que puedan seguir estudiando, estímulos para que sigan investigando, pero está también todo el conjunto de la población que no son profesionales de la ciencia, de la investigación científica o de la tecnología, pero también ellos se ven beneficiados porque para ejercer otros derechos, el día de hoy, se requiere del conocimiento científico y de desarrollos tecnológicos. De otra manera no se pueden ejercer. La única manera en la que nosotros podemos tener un ambiente sano en el contexto en el que nos encontramos hoy, que es un contexto de ambientes deteriorados por la contaminación del aire, por la contaminación del agua, por el desgaste, ¿no?, de nuestros entornos naturales, pues la única manera en la que podemos recuperar, ejercer este derecho a un ambiente sano, recuperar mejores condiciones para habitar el planeta, pues es a través del conocimiento científico y de la tecnología. ¿De qué se trata? Pues de que lo que se investiga en proyectos, los resultados de los proyectos, incluso los desarrollos tecnológicos y las innovaciones que finalmente se logran a partir de proyectos financiados por el Estado mexicano con recursos públicos, pues toda esa información, todos esos productos tienen que estar al alcance de la población. La idea es que eso pueda ir sucediendo y ese es, digamos, el marco general, el contexto en el que se ubica la nueva ley. A ver, maestro, si te voy entendiendo, porque se me hace muy importante lo que estás diciendo. Es transparentar el conocimiento, el trabajo que se está haciendo en nuestro país de ciencia y tecnología y que ese trabajo traspase los laboratorios y que, por ejemplo, sabemos que se está haciendo una investigación en cáncer de mama, que yo pueda ir a una institución pública y que pueda, ¿sí?, tener acceso a ese tratamiento que hicieron
en alguna institución? ¿Eso es el derecho a la ciencia? Así es. De eso es de lo que se trata. Que todo lo que se desarrolla y se mantiene a un nivel, digamos, pues muy abstracto o en espacios muy acotados, pueda estar al alcance de la población. De eso es de lo que se trata, porque de otra manera la ciencia y la tecnología no tiene sentido. Por lo menos no la que se paga con recurso público, porque esa no es una ciencia ni tecnología para enriquecerse, es una ciencia y tecnología para ponerla a la disposición de las comunidades, del pueblo de México. Y ahora yo te preguntaría, a ver, ¿cuáles son las responsabilidades del Estado o cómo el Estado tiene que trabajar para que ese derecho humano a la ciencia realmente se vuelva real? Esta es una ley general. Entonces, eso quiere decir que debe haber una coordinación entre autoridades federales y autoridades locales. Estamos construyendo el régimen del derecho humano a la ciencia. Estamos en ese proceso. Ese es un primer elemento a tomar en cuenta. Entonces es muy importante que las autoridades competentes en las entidades federativas, los congresos locales, pero también los ejecutivos, pues impulsen esta transformación normativa institucional en los diferentes estados de la República, ¿no? Eso es en primer lugar. Luego, pues es muy importante lograr un acercamiento del sector, del sistema de HCTI, pues con la población en general. Pues más bien lo que se planteó es como un derecho social, como un derecho que tiene que estar vinculado con las necesidades de la población en general y no solo con grupos académicos, ¿no? Entonces es muy importante que se dé a conocer y haya mayor difusión sobre la existencia y la pertinencia de este derecho, porque la gente no lo sabe. A veces, incluso aquí en el mismo sector, académicos, autoridades, pues desconocemos que existe este derecho y en qué consiste. A veces lo confundimos solamente con la libertad de investigación. Lo otro que es muy importante, pues es fortalecer el sistema, pues dotándolo con los recursos que se requieren, ¿no? Porque fortalecer las instituciones que se encargan de proteger, de promover, de garantizar este derecho, pues implica también que cuenten con los recursos suficientes. De otra manera, pues no van a poder incidir porque no hay los recursos suficientes para hacerlo. Países desarrollados se entiende que son los que invierten en ciencia y tecnología. Es muy importante porque nuestro país pues sigue siendo dependiente tanto de la producción de conocimientos que se genera en otros lugares como de los desarrollos tecnológicos que otros generan y que luego pues nos lo venden a nosotros o nos lo ofrecen a través de licencias, por ejemplo en los temas de propiedad intelectual, o llegan a nosotros a través de transferencias tecnológicas. Sí, de tecnología que ya cuando llega con nosotros es tecnología más atrasada, ¿no? Claro. Y que está pues diseñada pensando en circunstancias que no siempre son las mismas que las que nosotros tenemos en nuestro país. De ahí que sea muy importante insistir también en algo que se planteó toda esta administración, la soberanía científica y tecnológica. Lograr tener de entrada una cierta autonomía, pero también una capacidad propia para desarrollar conocimientos de frontera y además una capacidad para generar nuestras propias tecnologías adecuadas a nuestros problemas y a nuestra cultura. Tenemos que generar soberanía científica y tecnológica, capacidad de generar conocimientos y tecnologías adecuadas a nuestras circunstancias. El derecho humano a la ciencia no va a ser real si no tiene una base, una condición material que le permita realizarse. Esa condición es la soberanía científica y tecnológica. Y ahora, ¿cómo cambia con este derecho humano a la ciencia la comunidad científica y tecnológica y de investigadores? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo se transforma? Realmente la comunidad tiene derechos que no ha ejercido. Pero lo cierto es que la comunidad nunca ha reclamado este derecho. No lo ha reclamado así, con ese nombre y refiriéndose a eso en particular. Lo que sí es que el Estado tiene una serie de obligaciones que se corresponden con derechos de quienes desarrollan los proyectos, de quienes son becarios, de quienes son investigadores. Pero toda esta comunidad también tiene una serie de obligaciones. Por ejemplo, las autoridades de las instituciones de educación superior que reciben financiamiento para proyectos, pues también ellas en ese momento se vuelven garantes del derecho humano a la ciencia. Los investigadores que son reconocidos en el SNI y que reciben estímulos públicos para continuar sus investigaciones, pues también ellos se vuelven garantes del derecho humano a la ciencia. Los becarios que el pueblo de México apoya con recursos públicos para continuar estudiando y formándose, pues también ellos son portadores del derecho humano a la ciencia, pero también se convierten en sus principales promotores y garantes, porque lo que está esperando el pueblo de México es que esa inversión en todos ellos
estudiantes, investigadores, en fin, incluso los sueldos de los directivos, pues que toda esa inversión logre redituar en beneficio del propio pueblo de México. La gran obligación que todos ellos tienen, pues es con el pueblo de México, porque todo lo que se está invirtiendo en ciencia y tecnología, en formación, en proyectos, ¿no?, en infraestructura y demás, pues todo eso debe regresar para beneficiar al pueblo de México. Esto lo veo como un gran engranaje, donde todos podemos participar y tenemos el derecho a participar, y si esto finalmente funciona de la manera adecuada con el Estado, con los científicos, con los tecnólogos, con la comunidad, con las instituciones. Sí, la idea precisamente, que la orientación, digamos, que se ha tenido en esta administración, y particularmente si ustedes revisan pues el espíritu de la ley, ¿no?, es, entre otros elementos, lograr esta articulación pues virtuosa de todos estos elementos, ¿no?, donde a propósito del derecho humano a la ciencia, las instituciones responsables logren asumir y desarrollarlo en articulación con otras instituciones públicas que ven temas que están también correlacionados con el derecho humano a la ciencia y que para poderlos llevar adelante requieren de ciencia y tecnología, ¿no? Sí es muy importante que ubiquemos el derecho humano a la ciencia en ese contexto mucho más amplio. Es una manera de reivindicar también la soberanía nacional. Además, la ciencia y la tecnología en diálogo con los conocimientos tradicionales de comunidades indígenas y campesinas de nuestro país, que pues es un orgullo para nosotros que las tengamos, y por eso en la ley también se prevé pues cómo se relaciona el conocimiento que se llama científico con este otro conocimiento de pueblos y comunidades, ¿no? Entonces, si uno lo ve ya desde esa perspectiva, pues no es solamente el asunto de la libertad de cátedra y la libertad de investigación, es un asunto estratégico para el Estado mexicano el poder garantizar el derecho humano a la ciencia con esta visión social, como derecho colectivo habilitador de otros derechos. ¿Qué te parece si vamos a hacer una pausa, pero regresamos hablando más sobre este derecho humano a la ciencia? Esto es Factor Ciencia. Continuamos. Estamos conversando con el maestro Raimundo Espinosa Hernández. Él es titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del CONACYT y estamos hablando sobre el derecho humano a la ciencia. Nosotros como Factor Ciencia ya vamos a cumplir 14 años y nunca nos ha faltado tema. Siempre tenemos la posibilidad de buscar dónde está la ciencia y la tecnología. Y es que está en todas partes. Y esto me abre un panorama increíble e inmenso para decir cuál es la cobertura del derecho humano a la ciencia. Claro. Y cómo nos llega a nosotros los ciudadanos comunes, maestro. Claro. Bueno, las sociedades contemporáneas, tú lo has dicho muy bien, pues son sociedades donde todos nos relacionamos pues a través de elementos tecnológicos y donde el conocimiento científico y tecnológico está en nuestra cotidianidad. Muchas veces pues no lo tenemos presente ni somos conscientes porque ya es parte de lo que hacemos normalmente, pero lo cierto es que los seres humanos hoy por hoy pues se relacionan a través de la tecnología y eso supone conocimiento científico, ¿no? Bueno, pues el derecho humano a la ciencia tiene como propósito, entre otros, pues hacerle frente a estos posibles abusos o excesos que pueden cometer quienes tienen la capacidad de poseer y manejar el conocimiento y las tecnologías. Es una cuestión política, pero no solamente, es una cuestión también económica. Por eso el derecho humano a la ciencia pues también tiene que ver con la posibilidad de generar contextos sociales de mayor justicia y equidad para la población, ¿no? De atacar la desigualdad. También, por ejemplo, quienes tienen las tecnologías con las cuales pueden acceder y manipular datos personales, pues es muy importante que haya un derecho humano a la ciencia que ponga límites y que garantice a quienes no tienen esa capacidad, pues que sus datos personales están bajo resguardo y están protegidos. Esto es de todos los días porque incluso es lo que se debate en el uso de dispositivos como los teléfonos inteligentes, ¿no? Los teléfonos celulares. Eso es precisamente lo que está en juego, el manejo de datos personales por las grandes compañías, ¿no? Que manejan todas estas aplicaciones y demás donde nosotros vaciamos datos sin darnos cuenta. Y nos vuelve vulnerables. Claro, por un lado. Pero luego también en cosas pues, que pueden ser más concretas y que también nos tocan a todos, pues con la alimentación. Una alimentación adecuada, que es el derecho humano como está previsto en la Constitución mexicana, el día de hoy solo es posible
pues con conocimiento y también en parte con el desarrollo de tecnologías. ¿Por qué? Porque muchos de los alimentos que nosotros consumimos pues son alimentos que más bien son dañinos para nuestro propio organismo, ¿no? Y que a mediano y largo plazo nos destruyen. Bueno, pues las batallas por el etiquetado son también batallas por el derecho humano a la ciencia, ¿no? Porque el derecho humano a la ciencia está ubicado en un espectro más amplio, que es el derecho al conocimiento y la verdad. También ahí es que hay que lograrlo vincular y verlo desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, bueno, para comer sanamente, pues primero tenemos que saber qué estamos comiendo, ¿no? Y luego el Estado debe garantizar la producción de alimentos, no solamente en cantidad suficiente, sino en calidad. Y para eso, bueno, pues la ciencia puede salvarnos de estar comiendo pues productos que sean negativos o dañinos para nuestro organismo, ¿no? Y la tecnología pues puede ayudar en esa producción de calidad, ¿no? En fin, pero también está, por ejemplo, los temas de agua. A ver, el caso del agua en México pues es un problema muy grave y además de atención urgente en todo el mundo, ¿no? No solamente en nuestro país, pero ya nuestro país padece de estrés hídrico muy profundo. Y particularmente, bueno, pues la Ciudad de México, una ciudad donde hay pues ya colonias enteras que pasan semanas sin agua. Y así es ya su cotidianidad, ¿no? Tienen agua cada 15 días o una vez al mes, ¿no? Vaya, es un problema muy grave. Y luego, pues el agua tiene que tener ciertas condiciones, tiene que ser agua potable, ¿no? Y luego el agua para beber. En fin, ¿qué es lo que nos puede ayudar a resolver el asunto del agua? En parte, la ciencia y la tecnología. Y ahí es donde también juega un papel muy importante el derecho humano a la ciencia. ¿Qué desarrollos, qué conocimientos hay sobre opciones tecnológicas para la purificación del agua, para hacer potable el agua que nos encontramos, ¿no? Que se encuentra aquí en los mantos freáticos o que viene de lugares de fuera de la Ciudad de México que consumimos? Bueno, hay que revisarla y hay tecnologías que podrían facilitar estos procesos y que harían entonces posible que más gente pudiese acceder a más agua. Otro caso, la energía eléctrica, ¿no? Es importante, pues sin ciencia y sin tecnología tampoco es posible la energía eléctrica. Las comunicaciones, pues ni lo digo, son también tecnología, ¿no? Y para eso también se requiere conocimiento. En fin, el derecho humano a la ciencia está en todos los aspectos de nuestra vida por el simple hecho de que la ciencia y la tecnología en la sociedad contemporánea pues están por todos lados. Ahora, maestro, háblenos de los desafíos para que el derecho humano a la ciencia no solamente quede plasmado en la legislación mexicana o sea un ideal, sino realmente se fortalezca y sea una realidad. Claro, pues yo creo que uno muy importante es lograr esta consolidación jurídica institucional de la que ya platicábamos y la articulación. Si todo se queda en que una institución como el CONACYT financia proyectos, da becas y da estímulos a los investigadores, pero no logra llevar los productos de todos estos esfuerzos, las capacidades que se van desarrollando en la comunidad con estos estímulos, en fin, no logra llevar eso a otras instancias, que es donde se definen políticas en materia económica, en materia laboral, en materia de campo, en materia ambiental, en materia alimentaria, etcétera, de salud. Si no logramos llevarlo hacia allá, de justicia también, pues difícilmente el derecho humano a la ciencia será una realidad, porque nos mantendremos en esa concepción pequeña del derecho humano a la ciencia como un derecho de una comunidad muy particular. Para eso se requiere una articulación institucional que solamente el Estado, solamente el sector público puede construir. Entonces yo creo que ese es un reto enorme, que la toma de decisiones públicas, los tomadores de decisiones lleven adelante con fundamento científico, ¿no? Con conocimiento. Y luego que las tecnologías que se van desarrollando pues estén a disposición también de las instituciones públicas para ayudarles, para que coadyuven en la mejor ejecución de políticas públicas y entonces sí haya un bienestar social mucho más amplio y mucho más pronto. Este trabajo que se está realizando para que el derecho humano a la ciencia sea una realidad cambia ahora con la próxima administración al ser ciencia y tecnología un asunto de una Secretaría de Estado? Sí, cambia y para bien, ¿no? Que eso es lo que todos esperamos y seguramente así es como será. Lo cierto es que, bueno, los tratados internacionales de los que México es parte y que están vigentes, pues seguirán ahí. La fracción quinta del artículo 3º constitucional, donde se prevé, se hace una reformulación del derecho humano a la ciencia, seguirá ahí, ¿no? La ley que mandata ese artículo seguirá ahí, ¿no? Con el desarrollo que tiene el derecho humano a la ciencia.
logramos un gran avance muy importante que nos pone a la vanguardia en el mundo sobre el tema. Y es algo que en lo que no podemos ir hacia atrás, ¿no? Lo que debe ocurrir es que se fortalezcan esta articulación y estas capacidades institucionales para solventar e impulsar el derecho humano a la ciencia. Y eso es seguramente algo que ya está en el radar y forma parte de las actividades que lleva adelante pues, el equipo de transición para la construcción de esta nueva Secretaría de Ciencia y Tecnología, ¿no? Te agradezco mucho, maestro, tu participación aquí en Factor Ciencia y que nos hayas dado todo este conocimiento de algo que debemos de saber todos los mexicanos, de derecho humano a la ciencia. Muchísimas gracias. Por nada, por nada. Espero que haya sido de su interés esta emisión, donde tuvimos oportunidad de conocer qué es el derecho humano a la ciencia. Un derecho que se puede materializar si trabajamos juntos en el camino correcto: gobierno, instituciones, académicos, científicos, investigadores, sector privado y sociedad. No olviden seguirnos a través de Facebook, YouTube o visitar nuestro portal. Nosotros continuamos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta su pantalla. Yo soy Lucía Vázquez. Esto fue Factor Ciencia. Nos vemos hasta la próxima.